cosas ocurran, siempre y cuando no se rebasen unos márgenes de tolerabilidad. Vale, para ello también hay una serie de operaciones que queríamos describir. La primera de ellas pasa por detectar los puntos de inestabilidad o de disrupción a través de un monitoreo continuo de la realidad, ¿no? La primera función es claramente esa, ¿no? Monitorear continuamente la realidad para poder detectar dónde puede haber algo que pueda ser potencialmente disruptivo. En ese sentido, uno de los gestores y que fue el ideólogo del Plan Madrid, antes os hablaba de la comunidad, ahora os hablo del ayuntamiento, hablaba de que su proyecto estrella, que no pudo culminar directamente porque fue destituido, era poner en marcha, dice, no sé si lo han hecho, un sistema de antenas. Queríamos crear 25 o 50 personas socialmente importantes en cada distrito. Socialmente importantes puede ser el quiosquero en determinada esquina, que nos permitiera ir haciendo una encuesta trimestral de esas, que al final serían casi 500 personas en la ciudad de Madrid, muy bien identificadas, que nos permitieran ir haciendo una encuesta trimestral. Y eso nos iba a dar muchas pistas. Además, esa encuesta trimestral nos iba a decir que ahora el botellón no se está haciendo en aquella esquina en vez de en esta. Para cuando nosotros nos damos cuenta por los cauces oficiales, ha tenido que haber 25 quejas de vecinos. La policía ha tenido que tramitar. La policía primero ha actuado de manera policial, luego actúa no sé qué, y finalmente, cuando están desesperados, que no hay forma ni para Dios de cargarse el botellón, acaban mandando una notita a servicios sociales para ver si ellos son capaces. Y luego servicios sociales actúa y otro año más tarde nos mandan una nota a nosotros a ver si mandamos a un medallador intercultural. Y han pasado 3 años y el botellón, para ese momento, ya ha cambiado de sitio. Los procesos sociales son mucho más rápidos. Entonces estábamos poniendo en marcha este sistema de antenas, de personas que saben lo que pasa en la zona. El sistema de antenas nos parece que es muy representativo, pero que hay muchísimas herramientas de monitoreo de lo social, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo de intervención social es claramente, ¿no? Toda la tendencia, ¿no? E informes que desde los trabajadores de lo social, pero también en institutos o en muchísimas instituciones, ¿no? Todo ese proceso de informes y de dar cuenta acaban digamos, monitoreando esa realidad. La segunda operación para contener el riesgo son ya medidas de contención claramente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un monitoreo de la realidad, pero si en un momento dado se desborda, articular medidas muy flexibles que actúen muy desde lo micro y que permitan claramente, digamos, frenar eso. Esto pueden ser medidas puramente represivas o disciplinarias, como a veces de una microfísica mucho más fina. Para nosotras, un ejemplo muy claro de medidas de contención son pues cuando las redadas digamos, se intensifican en ciertas zonas, ¿no? Pues ante una coyuntura política, por ejemplo, menos propicia a la inmigración, pues se intensifican redadas, ¿no? Y se va ejerciendo herramientas de contención a través del uso del espacio urbano. A veces esta contención también es preventiva y eso también nos parece importante, es decir, que a veces esta contención no se aplica solo cuando algo ya se ha desbordado, sino sobre determinados sujetos a los que se conceptualiza como sujetos de riesgo, ¿no? Es decir, hay toda un cálculo muy minucioso de cuáles son las franjas de población que demuestran más riesgo, ¿no? Más riesgo digamos, de poder desviarse de lo tolerable y frente a ellas sí que se aplica una contención preventiva, ¿no? Pues, por ejemplo, las políticas de juventud pues son bastante claras, ¿no? En nuestra opinión, que se hacen claramente desde esta idea preventiva, ¿no? Con recursos muy estigmatizados, muy hechos desde pues, un ejemplo para mí bastante claro, ¿no? Es un centro, por ejemplo, juvenil que se abrió en un barrio de Madrid, ¿no? Y que era un centro pues con un futbolín, con un taller de informática, es decir, con ciertos, bueno, un espacio de ocio, 2 escuelas talleres, con una cosa muy así, y delante, ¿no? En el cartel que estaba en la entrada ponía centro gestionado bien en grande por la Agencia de Prevención Antidroga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es un centro juvenil, ¿no? Pues yo creo precisamente por esta lógica, porque las intervenciones se hacen desde la idea de que son sujetos de riesgo preventivo. Y por último, aparte de monitorizar y de contener, existe también, nos parece interesante, todo un instrumento que sería la sujeción.
la sujeción de los sujetos. Y con esto enlazo con lo que decía al principio, con esa idea de que tú eres un empresario de ti mismo, es decir, tú eres responsable de lo que haces y desde allí, siempre que se te concede, por ejemplo, una ayuda, eso no se considera un derecho, sino que se considera algo que se te da y tú contraes una deuda con aquel que te lo ha dado. Entonces debes demostrar con tu buen comportamiento que eres, con tu esfuerzo, que eres merecedor de esa ayuda, ¿no? Para mí es una diferencia bastante clara entre lo que antes se afirmaban como derechos y ahora, sin embargo, se afirman más como ayudas que acaban sujetando a esos individuos potencialmente disruptivos al sistema. Y esta sujeción también se hace con grupos también, y nosotras ahí lo que vemos bastante prioritario, ¿no?, para hacer esta sujeción con grupos es todo el sistema de externalización que está existiendo, ¿no? Externalizar no es privatizar, es decir, de la sanidad, de la educación, de servicios sociales. Externalizar no es privatizar porque la Administración se sigue reservando para sí dos funciones claras, ¿no? Y es que la Administración sigue siendo, pese a que externalice la gestión, los agentes que regulan las prioridades y las reglas de juego, ¿no? Y desde ahí lo que generan es una red clientelar que, digamos, hace a todas las empresas, entidades sociales que en algún momento dado consiguen una subvención o entran en una gestión de algo, las vuelve claramente dependientes, ¿no?, de la administración pública y a la par ponen competencia entre sí, ¿no? Igual que los individuos o que los sujetos están en competencia, ponen competencia entre sí a todas estas organizaciones sociales y empresariales, ¿no? Entonces, desde ahí se vuelve a sujetar también a los grupos, lo cual nos parece también un riesgo bastante importante. Bueno, no quiero extenderme más, ¿no?, que yo creo que por ahí andamos. Simplemente deciros que, como conclusión, que las formas en las que esto se lleva a cabo, ¿no?, en la que todo este proceso de gobierno, de generar una inclusión diferencial en rivalidad y competencia y de monitorizar y contener a los elementos disruptivos que vendrían a ser lo que caracteriza esta nueva lógica de lo social, se materializa en unas formas que actúan en muchos niveles, ¿no?, de gestión. Entonces, desde ahí, ¿no?, también para poner el foco de hacia dónde mirar, está claro que se materializa a través de legislaciones y regulaciones oficiales, ¿no? La reforma laboral actual pues es un ejemplo, como lo es la ley de extranjería, ¿no? Son claramente regulaciones, leyes que van imponiendo esta división y esta competencia, pero también otras muchas veces se hace a través de normativas, de regulaciones internas que en numerosas ocasiones solo conocen los trabajadores directamente aplicados, no son públicas, ¿no? A veces saltan a la luz casualmente por un escándalo mediático, pero muchas veces no lo son, ¿no? Y que son, pues a lo mejor que van generando pues pues simplemente intentar acceder al sistema sanitario y no conocer el idioma y que no haya nada traducido, por ejemplo, ¿no? O generar una normativa según la cual se da preferencia en los controles de identidad a cierta nacionalidad sobre otra. Eso no es público, pero también está actuando, ¿no?, en esta gradación de derechos. Y por último, también hay un nivel de actuación que es puramente individual, ¿no? Es decir, que junto a esto hay un policía, detrás de esto hay un policía que en un momento dado, digamos, hace propio ese discurso mucho más racista, ¿no?, un racismo institucional claro, y actúa, pero también hay un policía al que por dentro algo tal, ¿no? Hay un trabajador social que en un momento dado decide que tú eres merecedor de una ayuda o que tú no lo eres de otra, ¿no? Entonces, como tener en cuenta esos tres niveles en los que se gestiona, ¿no?, lo social y se acaba generando esta inclusión diferencial, también como elementos a tener en cuenta a la hora de situarnos, ¿no?, como movimientos sociales. Y hasta aquí.